Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. Recordaréis esta etapa del coronavirus no solo por el confinamiento, sino por lo pesados que estamos siendo con Ágama, por haceros un poquito más llevadera esta situación. Este es un webinar un poco especial. Este no es un webinar donde vayamos a trabajar en profundidad todos los modelos que incluye, porque realmente merecería muchísimo más tiempo, pero sí nuestro objetivo era el que conocierais someramente por encima cada modelo y luego podéis acceder a nuestra web en el apartado publicaciones. Hay toda una saga del sentido común, hay toda una saga de la felicidad. El modelo de la felicidad ya lo hemos trabajado y hemos grabado, tenemos un vídeo sobre el webinar que hicimos para el Día Mundial de la Felicidad, con lo cual también os invito que de manera privada, si no habéis asistido a ese webinar y no tenéis el vídeo, que se lo pidáis a Jessica, ¿de acuerdo? Y os lo enviamos por mail. El del sentido común vamos a hacer una aproximación, pero precisamente el día 27 vamos a hacer una presentación completa de 1 hora en los webinars que está ofreciendo la revista Observatorio de Recursos Humanos. ¿Vale? Bueno, si os parece, empezamos. Por las dudas, alguien no nos conozca todavía, nos gustaría decir que quién es Ágama, ¿no? Ágama significa en sánscrito el conocimiento adquirido a través de la experiencia, y como dicen los orientales, su nombre y la cosa nominada son lo mismo. Queríamos tener un nombre que realmente reflejara lo que somos. Está formada por consultores senior con experiencia previa en puestos directivos. Estamos desde 1999 y cuando todavía no estaba de moda generar la experiencia cliente, la experiencia empleado, nosotros siempre nos hemos preocupado porque nuestro core de negocio sea generar cambio humano, porque consideramos que influir en el ser es la manera más segura y más directa de poder cambiar el hacer. Y cuando las personas cambian su hacer, podemos al final lograr los cambios tan deseados en las organizaciones. Tenemos 3 líneas de negocio: Ágama Organizaciones, que es para ayudar a empresas y organizaciones; Ágama Personas, que eso es para personas físicas que quieran seguir desarrollándose; y una línea Ágama Soluciones, que es para profesionalizar la gestión de las pymes. Nuestro lema y lo que nos caracteriza o nos hace especiales es que para generar cambio humano, todo lo que hemos hecho desde hace años busca primero despertar la emoción, luego provocar la reflexión y al final estimular a la acción. Porque qué duda cabe que al final la llave de la motivación, del querer hacer, es una llave o es una puerta que está cerrada de dentro, y eso es nuestra especialidad. Bien, entonces, ahí está, un segundo. Bien, ¿qué necesitamos? ¿Por qué esto le hemos llamado modelos para todos? Porque ¿qué necesitamos las personas? Las personas, no sé por qué cuesta cambiar. Tenemos que ser o tener muy presente que no decidimos de forma consciente cuándo ni cómo nacer, ni en general tampoco decidimos cómo morir. Entonces, por lo menos deberíamos decidir de manera consciente cómo vivir. Para mí, y para otros por supuesto, nuestro paso por la vida tiene un objetivo, que es crecer como persona y ser feliz en el proceso. A mí me encanta ponerle a Mafalda, que es mi ídolo, ¿no? Y este chiste dice: ¿cómo murió? ¿Pero cuántos años tenía? Y dice Mafalda: ¿qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. No quiero ser tremendista, pero yo creo que no demasiadas personas realmente viven, sino sobreviven. Vivir es un concepto mucho más amplio. Tiene que ver con disfrutar de la vida,
tiene que ver con hacer que este paso por la vida sea lo más enriquecedor posible. Tiene que ver con crecer en cada interacción con la vida. En momentos además tan difíciles como los que estamos viviendo, donde todo fuera está absolutamente descontrolado y nos enfrentamos, por lo menos de los 30 y pico de años que vivo en España, creo que es el futuro más incierto, es aún más necesario que estemos centrados, serenos, que seamos conscientes y capaces de gestionar nuestras emociones negativas, porque estas emociones negativas no nos resultan funcionales para afrontar lo que se nos viene y sobre todo salir reforzados de las crisis. Cuanto menos elegimos lo que nos sucede, más deberíamos elegir cómo crecer con esa experiencia, tener ese pequeño espacio de libertad, porque cuanto más dominados nos sintamos por todo lo que está afuera, nos tenemos que sentir más poderosos por cómo gestionamos lo que está dentro. Se acabó ya la época de victimismos e insatisfacciones. Yo creo que esta pandemia nos ha recordado lo vulnerables y mortales que somos. Por ello hay que responsabilizarse de vivir esta vida de una manera lo más plena posible. Conocerse a uno mismo y gestionar esas emociones no funcionales. Estar abierto a aprender de uno mismo y de los demás. Ser humilde, honesto, coherente y positivo. Humilde para darnos cuenta que en cualquier momento la realidad nos quita todo, nos cambia el paso. Honestos para darnos cuenta que de aquello que no podemos controlar no somos víctimas, somos espectadores. Pero igual que cuando uno va al teatro o al cine, depende mucho no solo de la película o de la obra de teatro del que la disfrutemos, depende mucho de la actitud con la que queramos desmenuzar cada cosa que vemos. Es básico ser coherente, porque si no alineamos lo que pensamos, sentimos y hacemos, al final nada sirve. Y por supuesto positivos. Al final la vida está formada de los opuestos, el yin y el yang. Entonces, cuanto peor está todo fuera, mejor tenemos que estar dentro. Es la manera de recuperar ese equilibrio. Evidentemente es necesario tener vocación de desarrollo permanente para aprender de cada dificultad, para tomarme las amenazas como desafíos, para tomarme aquellos que veo enemigos como maestros de algo que tengo que aprender. Y luego, como siempre digo, sabéis que nos movemos por dos impulsos básicos, la búsqueda del placer y la evitación del dolor. También es importante equilibrar adecuadamente la búsqueda del placer con la evitación del dolor. La vida es el equilibrio entre los opuestos y no podemos vivir solo de uno de estos dos parámetros. Decía Khalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Entonces, ahora empiezo con los modelos Agama. El primero, al final, el de sentido común. Bueno, yo explicaros que por qué modelizo, porque cada vez me estoy volviendo más mayor, tengo menos memoria y quiero una vida más simple. Entonces, los modelos, ¿para qué sirven? Para recordar, inclusive para tenerlos físicamente, para diseñar elementos u objetos que nos lo recuerden. Entonces, la verdad que por eso, y porque al final es una manera de crear, y me gusta muchísimo crear. El sentido común, o el modelo del sentido común, como veréis, de cada letra hay algo, una acción o una actitud que hay que tener para alcanzarlo. Pero primero vamos a hablar qué es el sentido común. El sentido común es el arte de resolver problemas, no de plantearlos. Esto es muy importante. El concepto de sentido común se compone de dos palabras. Una palabra sentido, que da orientación a la mirada o a las cosas, y común, lo que incluye a un conjunto de personas que tienen la misma problemática y que buscan dar una respuesta lógica y eficaz para el conjunto. ¿Sabéis que los animales tienen muchísimo sentido común pese a que no tienen capacidades racionales? Porque ellos, cuando hay crisis, cuando hay peligros, se unen para defenderse
todos ante ese peligro. Y no es exactamente y desgraciadamente lo que hacemos los seres humanos. ¿Qué es entonces el sentido común? Es la facultad del espíritu humano de reconocerse a sí mismo y al mundo que le rodea. Es un conocimiento del bien que debe hacerse y del mal que hay que evitar. Es una noción de lo que está equilibrado entre el bien común y el bien individual. Es un conocimiento exacto y reflexivo de las cosas y que ha sido bien pensado a conciencia. Como veréis, el sentido común no es algo que necesariamente traigamos de fábrica, es algo que hay que trabajar. Por eso mi contribución ha sido tratar de modelizarlo. Entonces empecemos rápidamente con la primera de las claves, simplificar las cosas. Simplificar la vida no es conformismo ni pereza, sino todo lo contrario. Implica un compromiso personal en utilizar la capacidad de discernir, atreverse a escoger y responsabilizarse de ambas cosas. Y eso no es nada fácil. Simplificar es deshacerse de todo lo que nos aporte valor a nuestra vida para centrarnos en lo que es realmente importante. Por lo tanto, esto implica preguntar, ¿qué es lo importante? ¿Doy prioridad a lo importante? ¿Abordo correctamente lo importante? Y esto es muy interesante hacerse esta pregunta en un mundo tan enloquecido que esta pandemia, gracias a Dios, un poco nos ha ayudado a parar, a mirar, a valorar las cosas pequeñas, porque si no, vivimos en un mundo enloquecido, donde estamos constantemente actuando y reflexionando bastante poco. Simplificar, esto ya lo había dicho. Bien, elegir lo esencial. ¿Qué significa elegir lo esencial? El hombre que ha empezado a vivir, decía Hemingway, seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera. Y volvemos de nuevo al equilibrio. Es complejo, pero no imposible trabajarse a uno mismo. Más que complejo, es arduo. Pero una vez que uno se trabaja a sí mismo, hacia afuera las cosas es como que se simplifican mucho más. Lo esencial tiene que ver con lo que nos produce bienestar. Si recordamos que estamos en esta vida para ser felices y para crecer, lo importante es que hagamos todo lo posible para estar bien, porque cuando estamos interiormente bien, la energía que irradiamos es positiva, su impacto en el entorno también, y eso a su vez es lo que nos devuelve bienestar. Lo esencial para poder estar bien es llegar a ser lo que podemos ser desde nuestra esencia, no desde nuestro ego, ni desde las expectativas que tenían los demás sobre nosotros, no en lo que me gustaría ser porque me estoy comparando con otro, porque en el fondo no me gusta lo que soy. Lo esencial tiene que ver con nuestra misión en la vida. Todos venimos a este mundo con una misión que no es fácil descubrir. Y además vivirla haciendo uso permanente de nuestros talentos, lo cual tampoco es fácil descubrir. Sin embargo, yo solo puedo dar una pauta. Aquello que nos sale con una facilidad pasmosa, en donde se nos pasa el tiempo y disfrutamos, ahí están nuestros talentos. Esto me encanta. Dice, todas las mañanas en África una gacela se despierta. Sabe que tienen que correr más rápido que el león más veloz para que no la cacen y la maten. Todas las mañanas en África también un león se despierta. Sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta o morirá de hambre. Nos cuestionemos que no importa ser gacela o león, lo importante es que cuando el sol salga, echemos a correr. ¿Echemos a correr en qué? En pos de nuestra autorrealización, en pos de que cada día sea uno de los mejores días. Por lo tanto, para poder hacer eso viene la segunda clave, no victimizarse. Para mí siempre ha sido más importante ser actor de una vida equivocada que víctima de una vida perfecta. Soy actor de la vida que me ha tocado vivir y tengo que hacer de ella la cosa más atractiva para mí, pero vivir siendo víctima de una vida perfecta es terrible. Todo lo que sucede fuera es reflejo de lo que nos sucede dentro. Nada es casual, sino causal.
No somos víctimas, somos artífices de nuestro propio destino. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, somos responsables de lo que hacemos y corresponsables de los resultados que obtenemos. Pero entonces, ¿por qué es tan habitual victimizarse? Primero, porque no somos conscientes de cómo somos y menos de cómo impactamos. Luego, porque no conectamos con la humildad y no admitimos que no podemos controlar al mundo, solo podemos cambiarnos a nosotros. También todo lo que se hace de una manera que no es funcional, todo aquello que esas emociones negativas y nuestros comportamientos negativos, no nos engañemos, todos tienen un beneficio, si no, no lo haríamos. Realmente no tenemos un pelo de tonto, pero tenemos toda una cabellera de no ser conscientes o de estar dormidos. Entonces, ¿por qué nos victimizamos? Porque así captamos la atención de los demás, porque no nos sentimos de esa manera responsables y porque de esta manera no tenemos que hacer nada nosotros, porque el que tendrá que cambiar es el entorno, el otro y el que me daña. Pero por favor, esos son los beneficios. ¿Cuáles son las dificultades o las contras que nos trae victimizarnos? Perdemos objetividad, no solucionamos nuestros problemas, nuestra autoestima sobre todo se resiente y eso es lo peor. Vamos entonces a la T. Otra de las cosas para no victimizarnos es tomar todo lo que sucede fuera y la discrepancia como una oportunidad. La frase es: piensas como yo, eres amigo; no piensas como yo, eres doblemente amigo, porque juntos podremos encontrar la verdad. Hay un tema importante: lo que yo veo ya lo veo, lo que no me pueden mostrar los demás, y así amplío mi mirada. Y cuando tenga una mirada mucho más amplia, seré muchísimo más feliz, porque tenemos que ser muy conscientes de nuestras limitaciones de percepción. La neurociencia lo está diciendo: nuestro cerebro solo puede percibir una centésima parte de los estímulos que recibe, lo cual no quiere decir que no podamos crecer. Tenemos una capacidad francamente de casi un 90% más, porque usamos solo un 10% del cerebro. Pero entonces es una cuestión consciente estar dispuestos a ampliar nuestro campo de visión. Y así, con una visión más amplia, podremos andar por el territorio de la vida con más confianza. Por lo tanto, es fundamental admitir la discrepancia, estar abierto a las opiniones de los demás y escuchar todo aquello que nos muestra lo que no podemos ver. Para eso lo que tenemos que hacer es trabajarnos efectivamente nuestros miedos, nuestra necesidad de aprobación. La siguiente clave, ir más allá, pensar en la secuencia o consecuencia. ¿Qué quiere decir? Ya lo comenté, somos responsables de lo que hacemos y corresponsables de lo que obtenemos. ¿Y esto por qué? Porque aunque alguna vez nos sintamos solos, no somos elementos aislados, somos partes de muchos sistemas a los que pertenecemos: pareja, familia, equipo de trabajo, comunidad, que a su vez esos sistemas son pertenecientes o pertenecen a otros sistemas mayores. Por lo tanto, toda acción o inacción tiene un efecto en el sistema. Yo siempre, en los cursos a veces la gente dice: pero si yo no hago nada, yo no le digo. Y le digo: ¿y qué te crees? ¿Que no hacer es algo inocuo? Si no hacemos, nada cambia. Por lo tanto, si nosotros no hacemos algo por miedo a las consecuencias, también somos corresponsables de que nada cambie. Por lo tanto, es importante que nos hagamos responsables de nuestros actos y darnos cuenta que cualquier movimiento individual tiene un efecto o consecuencia sistémica. Bien, por lo tanto, si deseamos mejorar nuestro propio bienestar y el de nuestro entorno, es de sentido común que me sienta responsable de conseguir ese objetivo. Por lo tanto, primero, antes que nada, tengo que buscar la coherencia entre lo que pienso, deseo, si los sentimientos que me acompañan son positivos a ello y si mis acciones son acciones constructivas. Y también hay que considerar qué impacto provoco y, desde luego, si estoy respetando las reglas sistémicas que son las que rigen el equilibrio y la armonía de los sistemas a los que pertenezco, que son las siguientes: pertenencia. ¿Qué significa eso? Que porque a mí no me guste alguien, algún miembro del sistema,
yo no tengo derecho a excluirlo. Todos, sobre todo en el sistema familiar, pertenecemos no solo de por vida, pertenecemos siempre. En los grupos o en cualquier otro sistema laboral, la pertenencia es obligatoria mientras dure esa persona como miembro de ese sistema. La prevalencia tiene que ver con que tenemos que aprender a respetar a quien llegó antes al sistema. Quiere decir que en el sistema familia, por ejemplo, no hay derecho a que un hijo critique a su padre simplemente porque no le guste, porque tiene que aprender a respetar esa prevalencia. Y quiero decirnos la prevalencia de las jerarquías en los sistemas laborales. ¿Cuántas veces me encuentro con gente que quiere cambiar a su jefe simplemente porque no le gusta su manera de liderar? Pues no tenemos derecho. El jefe está ahí y tiene una prevalencia jerárquica. Y luego lo importante para que un sistema esté en equilibrio es que tenga que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Y todos conocemos personas que dan permanentemente, pero no piden ni quieren recibir, y todos conocemos personas que lo único que hacen es recibir y no dan. Y eso efectivamente rompe la armonía. La D es desprenderse de paradigmas. Esta frase, parece ser que es anónima, dice que la proyección es la base de la percepción. El mundo que ves es lo que tú has puesto en él y nada más. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen exterior de un estado interior. Tal como un hombre piensa, así percibe. Por tanto, no intentes cambiar al mundo. Opta por cambiar tu manera de pensar en el mundo. Pero eso no es tan fácil, porque estamos llenos de paradigmas. Las paradigmas son creencias arraigadas, productos de la experiencia, de los juicios, de los valores, de la educación. Los paradigmas afectan totalmente a la forma en la que percibimos en la realidad y por lo tanto respondemos a ella. Eso al final es el resultado, un paradigma de usos y costumbres, de creencias establecidas, y por favor tengámoslos en cuenta, de verdades a medias. Y al final eso es muy peligroso porque, como está demostrado por la neurociencia, nuestro cerebro solo nos permite ver lo que ya conocemos. Esta mirada con la que vemos al mundo está llena de paradigmas. Y los paradigmas no son eternos, son verdades a medias. Y al final son leyes hasta que son desbancados por otro nuevo. Es de sentido común, entonces, en épocas como las que vivimos, desprendernos de una serie de paradigmas limitantes que nos estancan, como hemos nacido para sufrir, no podemos hacer nada, esto nos va a matar, y cambiarlos por algunos que nos ayuden a expandir la conciencia. Podemos hacer un mundo mejor, ser optimista es una actitud inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. En suma, generar expectativas que nos inviten a crear y afrontar con responsabilidad un mundo que está en constante cambio y renovación. Vamos a la O de ocuparse del proceso. Ocuparse con intensidad del proceso evita sentir ansiedad por el resultado. ¿Qué significa esto? Sabemos al final que todo en la vida está hecho, proceso y resultado. Si ponemos la humildad, realmente nosotros solo podemos influir en el proceso. Por eso, en lugar de preocuparnos con ansiedad del resultado, nos centremos con intensidad en el proceso. Desgraciadamente estamos inmersos en una cultura muy orientada a resultados que nos generan un fuerte apego a obtenerlos lo más rápido posible. Y además el apego, detrás del apego siempre hay miedo. Esta ansiedad por obtener ese determinado resultado despierta en nosotros una serie de emociones negativas, miedo, angustia, que hace que al final desarrollemos el proceso no de la mejor manera, ni con la calma ni la concentración necesaria para poder obtener un buen resultado. Ocuparnos del proceso no es renunciar al deseo de lograr algo, sino dejarse fluir en su desarrollo, estando atento a todo el campo de posibilidades que se pueden abrir en cada momento. Solo el miedo y el ego me llevan a decir, tiene que ser exactamente esto. Y entonces las posibilidades se me cierran. En lugar de quedarnos encerrados en un marco conocido y rígido por miedo a fallar, dejemos fluir el proceso creativo. Pero para ocuparse del proceso
necesitamos tener confianza de que estando centrados en él, vamos a obtener un buen resultado. Seguimos con la O de orientarse al bien común. El bien común, decía Tomás de Aquino, supera siempre al bien particular. Esa es la humildad. Recordemos que somos menos que un equipo, y un equipo es menos que la empresa, y eso no nos hace más pequeños, pero sí nos hace que debemos inclinarnos muchas veces, subordinar nuestros objetivos individuales a los objetivos colectivos. Nos enfrentamos actualmente a una situación en la que el aumento del desempleo y de las desigualdades económicas nos van a crear, o están creando ya, una desintegración social. Además, todos sabemos que llevamos años destruyendo el medio ambiente por contaminación, residuos y un consumo desmedido de los recursos naturales. Yo soy de las que creo que al final la pandemia, que es una manera de equilibrar el universo, dijo basta, y la naturaleza pidió un respiro, ¿no? Pero llevamos años en la búsqueda incesante del propio beneficio con una visión muy egocéntrica de la vida. Ya es hora de que trascendamos esa visión, ya hay mucha gente que lo está haciendo y nos sumemos a orientarnos hacia la interdependencia, porque estamos interconectados con todo lo que nos rodea, personas, animales o naturaleza. Si nosotros buscamos nuestro propio beneficio en una búsqueda yo gano, tú pierdes, al final todos vamos a perder. Por ello es fundamental recuperar valores que estén orientados al bien común, que al final son los marcos de actuación para vivir en comunidad y relacionarnos de una manera más armónica con los demás. Los valores permiten regular nuestra conducta y buscar el bienestar colectivo. Nos vamos a la M del modelo, mezclar sabiduría y serenidad. San Agustín decía, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Fijaros, ya San Agustín ya hablaba de la zona de influencia. Es clave entender la referencia, que tenemos una limitada capacidad para controlar lo que sucede y sobre todo que tampoco es necesario hacer que las cosas sucedan como nosotros deseamos. Hay un plan mucho más perfecto. Lo que tenemos que hacer es tratar de fluir con ese plan. La sabiduría entonces es lo que nos permite distinguir en lo que podemos influir y en lo que no. Y en lo que no podemos influir, tenemos que fluir con ello. La serenidad es aceptar aquello que no se puede cambiar y valor para tener la iniciativa de cambiar lo que sí se puede. La neurociencia explica que el comportamiento humano es producto de, al final, reacciones bioquímicas cerebrales y funcionamiento de neurotransmisores. La toma de decisiones está en nuestro neocórtex y esto significa que nuestra capacidad de reflexionar nos tiene que hacer responsables de nuestros actos y permite que el instinto, que es lo que está en nuestro cerebro reptiliano, se transforme en voluntad y lo emocional, que está en nuestro cerebro límbico, madure en serenidad. En definitiva, somos mente y tenemos voluntad para poder cambiar las cosas. Somos algo con capacidad de decidir por nosotros mismos. Este es el camino para lograr una mente equilibrada, ya que una mente sin voluntad deja de existir y sin serenidad se enferma. Nos vamos a la U, que es usar el error como fuente de aprendizaje. El verdadero error no radica en no cometer errores, sino en tratar de justificarlos en lugar de aprovecharlos para aprender. Para aprender hay que estar dispuesto a errar, no de una manera premeditada y consciente, sino aceptando con humildad que la experiencia, cuando paso de la teoría a la experiencia, a la realidad, de pronto puedo encontrarme con aspectos no previstos, sorpresas, e incluso poner en evidencia que esa teoría maravillosa creada no es aplicable a la realidad. Es muy importante que entendamos, y eso nos va a ayudar a atrevernos a experimentar, que no hay culpa si no hay conciencia.
Cuando erramos, generalmente lo hacemos por falta de atención, de conocimientos, de suficiente esfuerzo de trabajo. Somos responsables, pero no culpables. Hay mucha gente que está demasiado conectado con la culpa y entonces, si se queda enganchado en qué horror, me equivoqué, en la culpa es una de las emociones menos funcionales porque no da capacidad para pensar, nubla tanto las emociones que no da claridad de pensamiento para analizar cuáles fueron las razones por las que fallé. No se puede aprender de experiencia ajena. ¿Por qué? Porque tenemos que sentir esa emoción del error. Por ello, cuando dudemos en hacer o no hacer, debemos escoger hacer, porque aunque nos equivoquemos, al menos habremos tenido la experiencia y eso nos va a ayudar a aprender. Curiosamente, el nombre de Ágama lo elegí hace 21 años porque me gustó muchísimo. Ágama significa en sánscrito el conocimiento adquirido a través de la experiencia, y después de casi 10 años, cuando aprendí el eneagrama, me di cuenta que mi estilo de personalidad es precisamente experiencial. Y por último, la última de las claves, no al miedo, sí a la confianza. La frase es muy bonita: nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que existen miedos reales y miedos imaginarios. Los miedos reales, efectivamente, que aparezca en este momento un león, el riesgo de la pandemia, bueno, ahí hay mucho de imaginario también, pero el miedo real de contagiarme, quiero decir. Nuestro organismo ya está fantásticamente preparado para detectar y poder responder ante los miedos reales. Pero desgraciadamente no son los miedos reales los que más nos angustian, son los miedos imaginarios. Y entonces el sentido común implica actuar con acierto, eliminando comportamientos egoístas, agresivos y autodestructivos. Y para ello es muy importante afrontar los miedos imaginarios, que normalmente están detrás de la mayoría de estos comportamientos. Miedo a perder, miedo al diferente, miedo me voy a morir absolutamente. Yo soy de la idea que venimos como los productos, ¿no? Con una caducidad ya determinada, pero que sí nos pueden matar, enfermarnos de miedo antes de lo previsto. Si queremos vivir mejor individual y colectivamente, debemos usar el sentido común para convivir y crear, sin olvidar, repito, que todo está en constante cambio y renovación. ¿Esto qué requiere? Que cada persona se esmere en observarse a sí misma, a entender que el miedo es una reacción normal si percibo en el entorno amenazas, pero que conectemos con el poder que tenemos para modificar nuestra manera de pensar, para estimular nuestra voluntad y actuar de la mejor manera afrontando nuestros miedos. Tenemos capacidad para aumentar nuestra confianza y dejar realmente brillar la luz que todos llevamos dentro. Bien, estoy bastante deprisa, voy a ir muy rápido, este modelo lo he plasmado de una manera más corta, o es más corto, y es la serenidad, ¿vale? Y también es una regla mnemotécnica. Entonces, lo primero explicar que calma y serenidad no son lo mismo. La calma es un estado de tranquilidad, de ausencia de agitación o ruido y nervios. Es un control emocional para evitar la crispación y la tensión ante situaciones conflictivas. Al final es el resultado, la calma, de una estrategia consciente para evitar consecuencias indeseadas. Pero también hay personalidades que vienen de fábrica con mucha calma. La serenidad, en cambio, es un estado de sosiego en el que no hay perturbación física ni emocional. Representa también la capacidad de estar en calma en situaciones estresantes, porque uno ya está en ese estado, pero es un estado al que se llega después de mucho trabajo personal e incluye, una vez más, autoconocimiento, autoobservación y autogestión. La serenidad es un estilo de vida adquirido como una opción de decir vivir en paz. Y eso se consigue cuando somos capaces de gestionar nuestro lado oscuro, que todos tenemos. Es tranquilidad sin movimiento ni inquietud para poder decidir con oportunidad, no cuando quiere el ego.
Permite ver, valorar y elegir qué, cómo y cuándo se debe actuar para obtener mayores probabilidades de éxito. Pero al final es el resultado de disciplinar nuestra mente, comprendiendo al final que no existen amenazas externas, sino que los enemigos son nuestros pensamientos. Para eso ayudan muchísimo en Mindfulness, que también tenemos, por cierto, formaciones online, virtuales. Bien, este modelo de la serenidad pretende alcanzarla trabajando cada una de las claves. La primera es la soledad. A veces es necesario aislarse del entorno para preservarse del contagio emocional, de la alteración colectiva, de los juicios y condenas públicas. Yo particularmente he optado desde el confinamiento solo ver las noticias una vez al día. Y se acabó. Y me he borrado de todos aquellos grupos de WhatsApp. El otro día una amiga me manda un grupo de WhatsApp donde además la imagen es el coronavirus. Digo, pero ni loca. Yo digo que a veces es necesario y cada vez más es necesario aislarse. Lo siguiente es entenderse, conocer cómo somos, pensamos y sentimos para evaluar cómo percibimos y actuamos ante la realidad. Necesitamos conocer nuestro lado oscuro. Lo siguiente es reconocer al otro. Si yo quiero estar sereno, tengo que admitir que el otro tiene derecho a ser diferente. Por eso no tengo que tomar todo lo que es diferente como una amenaza. Tengo que aprender a dar o entender por qué el otro me molesta. Y no tiene tanto que ver como el otro, como ya dije en otros webinars, sino que el otro es un espejo de lo que no tengo resuelto en mí. Es evidentemente necesario el equilibrio emocional, procurar no vivir en emociones extremas ni ser víctima de los estados de ánimo. La serenidad no es la felicidad de estar chutado, no, es, yo lo decía el otro día de la felicidad al final es haber alcanzado un estado de serenidad casi permanente. No arrastrar el pasado, porque si arrastro el pasado, me estoy quedando enganchado en emociones negativas, en hechos del pasado, entonces es muy importante no tener. Y luego inclinarse ante el destino, porque recordemos que somos vulnerables, que somos mortales y que somos nada más que partículas en el universo. Por lo tanto, lo que tenga que pasar, pasará, aunque no sea lo que yo he deseado, pero sí seguramente es lo necesario para crecer. Es importante también desapegarse por los resultados, porque ya lo hemos visto en el sentido común, solo podemos ocuparnos del proceso, no controlar los resultados. También es fundamental estar abierto al cambio, porque vivir es cambiar y el cambio es vida. Todo sistema, la sistémica nos explica muy bien que todo sistema que se estanca muere. Y por último, es fundamental la disciplina, porque el desarrollo personal es un trabajo diario que requiere rigor y compromiso. Bueno, y como me queda muy poquito tiempo y quiero dar lugar a las preguntas, solo decir que el siguiente es el modelo de la felicidad, que también es una regla mnemotécnica. Y simplemente, eso es para ayudar a la Mafalda, está el chiste de Mafalda que dice, se hacen llaves. Entonces viene Mafalda muy lista y dice, buen día señor, vengo a que me haga la llave de la felicidad. Y entonces el señor dice, con mucho gusto nenita, a ver el modelo, y ella sale diciendo, ja, astuto viejito. Entonces para que no os pase lo mismo, al final os ofrezco un modelo, partiendo de la base que la felicidad es la medida del bienestar subjetivo, es totalmente autopercibido, pero sí implica un enfoque positivo del entorno, que no es una meta, es una forma de transitar la vida, que no es una excitación puntual, es la serenidad habitual, y que en mi punto de vista es la antesala de la autorrealización, que ese sí que es el objetivo más importante que tenemos en esta vida. Y que también hemos enviado un mail, no sé si lo habréis recibido, y si no, escribirle a Jessica que queréis recibirlo, que tenemos un acceso gratuito al primer módulo de las claves del poder personal, que es para alcanzar la autorrealización. Ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de todas las dificultades. Y entonces, para terminar, porque quiero dar lugar a las preguntas y porque
repito, os enviaremos a los que no los tengáis el vídeo del monográfico de la felicidad. Me gustaría compartir con vosotros un poema, un extracto del poema, porque es larguísimo, No te rindas, de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Os invito a que lo leáis, en definitiva, porque es un poema precioso. También deciros que al final la vida es muy simple, pero no entiendo por qué nos empeñamos en hacerla difícil. Y ya lo decía Confucio, un gurú de hace muchísimos años.